Listo. Muy buenas tardes. Qué bueno que algunos no se desconectaron y siguen aquí en la transmisión de Redención por su gracia, porque esto va a seguirse poniendo interesante. Gracias a Dios por la vida de todos los que están aquí presentes. Gracias a Dios por la vida de las personas que nos ven en la transmisión que estamos teniendo en este domingo 9 de agosto del 2020. La verdad, hay muchas cosas que agradecerle a Dios, pero es el momento de la predicación de su evangelio. Si nos pusiéramos ahorita a agradecerle tantas y tantas cosas que nos da, pues la verdad no terminaríamos, ¿verdad? Y no podríamos ni siquiera predicar. Pero tan importante es darle gracias a Dios como escuchar su voz a través de la predicación del evangelio. Amén. Entonces, por eso es que en estos momentos nos disponemos a eso, a hablar lo que Dios nos quiere decir. En Juan 5:19, que estamos llevando a cabo esta predicación expositiva del Evangelio de Juan, vamos a tener un tema que tiene el nombre de tal palo, tal astilla. Es un dicho que usamos mucho, ¿verdad? Acá en el occidente, en Latinoamérica sobre todo, y creo que muchos de nosotros sabemos perfectamente bien a qué se refiere ese dicho, y ya desde que dijimos el título de la predicación, a lo mejor podemos ir encontrando en la brújula de este tema hacia dónde el Señor nos va a llevar, ¿verdad? El día de hoy. Hemos estado predicando sobre el Evangelio de Juan y la verdad es que pues el Señor nos ha enseñado mucho en este Evangelio que, como hace 8 días les decía, es el Evangelio a lo mejor más simple, pero no simplista. Es el más simple porque se digiere mucho mejor cuando no conoces mucho de teología y puedes llegar a entender la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, puedes llegar a entender su carácter, ese amor que Él expresaba en cada uno de los pasos que Él daba por todos los lugares donde Él anduvo caminando, sanando a los enfermos, pero sobre todo salvando a la gente de su pecado, que como lo decíamos la semana pasada, ese es el milagro más importante que nuestro Señor Jesucristo puede hacer por cada uno de nosotros. Y ese es el matiz del Evangelio de Juan, el ver con manzanitas de qué manera el Señor nos da ese mensaje de vida eterna, que cuando la gente no tiene la humildad de venir arrepentidos delante de Jesucristo, no lo pueden entender. Aunque sea muy simple este Evangelio, si la gente no tiene esa humildad de reconocer que somos pecadores, todos los que hemos nacido en esta tierra, no vamos a poder entender ni siquiera este mensaje tan simple, ¿verdad? Como lo estaba yo diciendo, pero tan difícil de entender sin esa humildad que necesitamos tener todos nosotros. Y bueno, pues vamos a la palabra en el Evangelio de Juan 5:19 al 29. La palabra de nuestro Dios dice así: Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillarán, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.
de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Padre eterno, bendito Dios todopoderoso, aquí estamos, Señor, delante de ti y de parte de ti, Señor, como lo dijo el apóstol Pablo, porque estamos presentando tu evangelio, Señor. Por eso es que en este momento mi oración a ti es pedirte que me des la oportunidad y el privilegio de expresar tu palabra, pero no desde mi corazón, sino desde tu corazón, Señor. Y eso solamente tu Espíritu Santo lo puede hacer en mí. Por eso es que invocamos el poder de tu Espíritu Santo sobre mi vida y sobre la vida de todas las personas que están escuchando este mensaje, Dios, para que esta palabra de vida eterna pueda causar en cada uno de nosotros ese efecto divino, ese efecto que viene de lo alto a nuestros corazones, para que nosotros podamos ser transformados, Señor, a tu imagen, Padre. Porque ese es el propósito del evangelio, que vaya transformando las vidas de esa carnalidad en la cual vivimos al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Te lo rogamos, Padre eterno. Amén y amén. Ok, pues bueno, toda esta enseñanza que acabamos de leer en estos 10 versos es una enseñanza que nuestro Señor Jesucristo en esos momentos le estaba dando a sus discípulos y a todos aquellos que estaban escuchando lo que decía el Maestro de viva voz. Pero como iglesia, el día de hoy, cada uno de nosotros veremos cuál debe ser nuestra investidura como hijos, porque en realidad eso es precisamente lo que el Señor quiere mostrar por medio de este mensaje. ¿Cuál es esa investidura que Él nos ha dado como hijos? Aquí nuestro Señor Jesús estaba sacando precisamente como quien dice, su árbol genealógico espiritual, para que aquellos que lo escuchaban, tanto sus discípulos como los fariseos y todas aquellas personas que dudaban de quién era Jesús, Él mostraba precisamente algo que nadie en la tierra ha podido ponerse como credencial. Nadie puede decir que es igual al Padre. Nadie puede decir que tiene la misma autoridad que el creador del universo entero, que el creador de nuestra vida, que el creador de las estrellas, de todo, absolutamente todo lo que podemos ver. Nadie, ninguno de todos esos que les llaman iluminados que han pisado esta tierra han podido sacar ese acta de nacimiento, por así decirlo, un acta de nacimiento del reino eterno. Solamente un hombre en la historia, solamente un hombre en la Biblia pudo hablar de esta manera: Jesucristo. Solamente el hombre que pudo ser 100% hombre, pero al mismo tiempo ser 100% Dios, con un propósito divino, con un propósito de redención,
¿Por qué? Porque él tenía esa investidura. Pero el Señor, a ti y a mí, si es que eres parte de la iglesia de Jesucristo, nos ha dado esa misma investidura. A lo mejor suena muy presuncioso lo que estoy diciendo, pero la Biblia, todo el Evangelio nos habla de ello. Nos habla precisamente que cuando nosotros nos rendimos a Cristo Jesús, Él nos da el privilegio de ser adoptados como hijos de Dios. Él nos da el privilegio de que en esos momentos nosotros, al ser una criatura nueva, ya Dios no nos ve con esa capa de suciedad que todos los seres humanos tenemos, suciedad que se ha ido acumulando en base al pecado original con el cual nacimos, se ha ido acumulando en base a las acciones pecaminosas que todos los seres humanos tenemos. No, ahora el Señor nos ve de la misma manera que ve a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es importante que nosotros, al ver estas palabras, ahora podamos adaptarlas, como cuando una persona habla con alguien que no es nacido de nuevo, que no es creyente, que a lo mejor solamente se ha limitado a tener una religión. Tú puedes hablar de la misma manera que lo hizo mi Señor Jesucristo cuando tú has estado alineado a la voluntad de Dios. Entonces, este mensaje es para la iglesia. De la misma manera que Jesús, Él aportó a todas esas personas su identidad, de esa misma manera es como nosotros podemos tomar esa identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a la palabra nuevamente en Juan 5:19. En este verso dice que Jesús respondió y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Bueno, por principio de cuentas, aquí vemos esa humildad tan tremenda de nuestro Señor Jesucristo, una humildad con la cual Él siempre predicó, con la cual siempre caminó, nunca diciendo que Él era el dispensador de todo lo que hacía. Simplemente Él se promovía como una vasija y que el dispensador era el Padre. Él mismo no trataba de ser un protagonista. Empezando por allí, vemos la diferencia que hay entre todos los seres humanos, incluyendo a un servidor y a mi Señor Jesucristo. Todos los seres humanos siempre nos queremos hacer los protagonistas, siempre queremos decir que nosotros lo hacemos, siempre queremos mostrar que somos importantes, que somos necesarios, que somos indispensables. Esa es una naturaleza común y corriente de todos los seres humanos, no solamente de los que creemos que son muy malos, sino de cualquier persona. Cualquiera tenemos ese gravísimo problema de siempre sacar la egolatría antes que la humildad que solamente Jesús nos puede dar. Entonces Jesús, empezando con esas palabras, luego se ve una investidura real, de realeza, una investidura en donde Él sabía perfectamente bien, porque cuando tú tienes la seguridad de quién eres, no necesitas andar fanfarroneando con nadie, porque tienes la seguridad de quién eres. No necesitas estarle haciendo ver a la persona que tú eres una gran figura. Las personas solitos se van dando cuenta cuando alguien verdaderamente tiene una unción especial, una unción divina. Entonces mi Señor Jesús, al saber que Él tenía esa seguridad de que Él era hijo del Padre eterno, que Él era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no necesitaba protagonizar absolutamente nada. Y esa es una de las primeras enseñanzas que estamos viendo en esta porción de la Biblia. Pero aquí vemos también otra enseñanza.
la responsabilidad de un hijo, entre paréntesis, discípulo, es imitar al Padre, y el Padre será responsable de lo que enseña. Amén. Miren, esto que estamos leyendo allí en la pantalla y que es una manera de pensar de un hijo de Dios, es porque hay veces que las personas en nuestra vida cotidiana incluso, hay veces que tú empiezas a catalogar a alguien en base a la obediencia que tiene hacia sus padres, ¿cierto o no es cierto? Y hay veces que muchos hijos que llegan a ser desobedientes a los padres, el mejor pretexto que llegan a tener es decir que no tienen que imitar a sus padres porque sus padres no son el mejor ejemplo, porque sus padres son imperfectos. Pero ¿qué sucede? Que a final de cuentas, yéndonos a la línea de un discípulo, como lo dije la semana pasada también, cuando nosotros decimos ser discípulos de Jesucristo, necesitamos entender claramente que la palabra discípulo viene de disciplina. La palabra disciplina es algo que va a llevar a cabo cualquier tutor, cualquier autoridad, cualquier padre hacia su discípulo, hacia su hijo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el Señor nos está enseñando dos cosas, tanto para los que somos hijos, que bueno, todos somos hijos o hemos sido hijos, como para todos los que somos padres. Nosotros como padres debemos de saber que tenemos una súper responsabilidad, tanto con nuestros hijos como con la gente que esté bajo nuestra tutela o autoridad o como ustedes le quieran llamar. Si nosotros queremos que nuestros hijos tengan una formación correcta, pues nosotros no vamos a poderles dar esa formación correcta con nuestras palabras. La formación correcta para un hijo siempre se va a dar con nuestras acciones. De la misma manera en que ellos ven que nosotros nos comportamos, es exactamente de la misma manera que ellos se van a comportar. O sea, la verdad es que se han arruinado familias enteras porque a lo mejor el papá o la mamá hablan mucho, tienen una serie de ideas perfectas para educar a sus hijos, pero el gravísimo problema está en que ellos no son un buen ejemplo para sus hijos. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos dicen con su boca no lo hacen con sus acciones. Entonces, esa es una de las primeras enseñanzas que el Señor nos está dando en este tema que estamos llevando a cabo. Sin embargo, nosotros como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, como hijos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la responsabilidad de imitarlo en todo lo que sabemos de Él. Si nosotros sabemos que Él era manso y humilde, nosotros necesitamos ser mansos y humildes como Jesucristo. Si nosotros vemos que una de las cualidades más importantes que nuestro Señor Jesucristo tenía, humanamente hablando y divinamente hablando, era la obediencia, entonces, si yo digo ser hijo de Dios, pues tengo que ser obediente. ¿Amén o no amén? ¿O estoy diciendo cosas descabelladas? O sea, si en el mundo secular esto es totalmente obvio, totalmente lógico, pues más cuando estamos hablando del Rey de Reyes, cuando estamos hablando del Maestro de Maestros, cuando estamos hablando de aquel que es el único que nos ha dicho claramente lo que tú y yo somos, cuando estamos hablando de aquel que es el único que pudo morir en una cruz para que tú y yo pudiéramos ser salvos. La obediencia, amado, la obediencia es la investidura de un verdadero hijo. En el verso 20
Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. O sea, ¿se dan cuenta? Aquí estamos viendo de qué manera nuestro Señor Jesucristo está hablando de lo que hace un buen padre. O sea, si tú eres verdaderamente aquel que Dios puso en una familia para ser el guía, para ser el pastor de esa familia, para ser el líder de toda una generación, o sea, no solamente de esa primera generación. ¿Por qué? Porque si tú haces las cosas como Dios te manda hacerlas, tú vas a ser nombrado en muchísimas otras generaciones. Muchos van a decir, el abuelo Alex, el bisabuelo Harvey, el tatarabuelo Moy, él nos dejó estas enseñanzas, él nos dejó esta herencia con la cual ahora todas nuestras generaciones son temerosos de Dios. Todas nuestras generaciones han habido profetas, han habido pastores, maestros de la palabra de Dios, han habido evangelistas. ¿Por qué? Porque hubo alguien que impactó a todas las generaciones de su familia. ¿Por qué? Porque empezaron con lo básico que cualquier hijo verdadero debe de tener: el imitar al Padre, para que tú también puedas ser imitado por tus hijos, puedas ser imitado por tus nietos, por toda tu descendencia. Entonces dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que ustedes se maravillarán, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Podemos profesar mucha fidelidad a una religión, a la moralidad, al altruismo, etcétera, pero sin fidelidad a Jesucristo nadie verá el reino de los cielos. Ese es algo que aquí nos está diciendo claramente la palabra, porque Jesús en frecuentes ocasiones, Él nos mostró claro, y posteriormente a estos capítulos que estamos viendo de Juan, vamos a encontrarnos con uno de los capítulos más hermosos de la Biblia, Juan 14, verso 6, en donde dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y enseguida en el 7 dice que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. El único medio para poder llegar al reino de los cielos es Cristo Jesús. No hay ningún otro medio, no hay ningún otro intermediario, mediador o como le quieran llamar. El único mediador entre el Padre y el hombre se llama Jesucristo hombre. Él es el único. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí Él nos está diciendo claramente, cuando nosotros nos alineamos al amor de Cristo y hacia Cristo, porque muchos pueden decir, yo tengo el amor de Cristo, claro, pues Dios es amor, pero muchos que decimos amar a Cristo, la verdad es que con nuestros hechos no demostramos que realmente amemos a Cristo. Y Él es el único que puede dar vida. Y como aquí lo dice, a quien Él quiere. Porque también esa es otra problemática tremenda. Muchos piensan que nosotros somos los que decidimos de qué manera es como podemos relacionarnos con Dios, para que de esa manera Él cumpla todos los caprichos que nosotros tenemos, como si Dios fuera el Aladino de la lámpara, ¿verdad? ¿Se acuerdan quién era el Aladino de esa lámpara mágica? ¿Qué era el Aladino? Pero, ¿qué tenía en sus manos? Unas esclavas, porque era esclavo. ¿Se acuerdan? Él era un esclavo. Y precisamente por eso en esa historia, en esa novela, él, a la persona que frota esa lámpara mágica, sale el genio de la lámpara a cumplir los deseos de su amo.
Y muchos así es como ven a Jesucristo, como si fuera el esclavo y ellos fueran los reyes, ellos fueran los amos. ¿Por qué? Porque esa es la manera que el ser humano ha tenido de quererse relacionar con Dios. Y véanlo en las religiones. Las religiones hacen eso, hacen todas las cosas necesarias para que Dios les cumpla sus deseos. Pero eso no es lo que dice la Biblia, eso no es lo que nos está diciendo en estos momentos la palabra, es a quien Él quiere. Entonces, ¿qué sucede? Que si tenemos el privilegio de que Él nos quiso a nosotros, si tenemos el privilegio de que Él nos dio ese llamado, si tenemos el privilegio de que Él ha puesto todo lo necesario para que nosotros estemos escudriñando su palabra, para que tengamos una congregación en donde podernos ministrar de su palabra, un lugar en donde poderlo adorar, un lugar en donde podemos relacionarnos con Él de la manera que Él lo quiere, ese es un privilegio que tú y yo no debemos de desaprovechar, sino todo lo contrario. Entender que no somos nosotros los que le estamos haciendo el favor a Él con venir a un culto de adoración. Él es el que nos está haciendo el favor a nosotros de producir esa pasión, de producir ese interés de estar en ese lugar en donde vamos a relacionarnos verdaderamente con nuestro Padre Celestial, porque Él es el que lo produce. Él es el que levanta a los muertos y les da vida. En el verso 22 de Juan 5 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Híjole, por eso a los judíos les ha ido como les ha ido. O sea, los judíos piensan que ellos son los que tienen la verdad absoluta, porque de allí es de donde va a venir el Mesías, porque esa es la problemática de los judíos, que ellos todavía están esperando al Mesías y no se dan cuenta de que lo han despreciado desde hace más de 2000 años, y por ese desprecio que le han hecho, por eso les ha ido como les ha ido. Por eso es que por muchas riquezas, por mucho mundo que tengan, porque ante el mundo son muy admirados, ¿verdad? Hay mucha gente que admira tremenda. Yo secularmente admiro mucho a los judíos, pero espiritualmente dices, pobrecitos de ellos. ¿Por qué? Porque tuvieron un privilegio antes que tú y que yo, y sin embargo lo desecharon. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y precisamente eso es lo que debemos de entender. Ellos superadoran a Jehová, lo superrespetan, lo respetan tanto que no pueden decir su nombre. Lo respetan tanto como hace 8 días hablamos del día de reposo, que sacan una serie de legalismos, de religiosismos, de cosas por respeto, por temor a Dios, pero están muy lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen al Hijo, porque no quisieron respetar al verdadero Mesías, porque no quisieron respetar al Hijo de Dios, al Hijo del Dios viviente. Pero muchos de lengua, como dice la palabra, respetamos a Jesucristo, pero de hechos estamos haciendo lo mismo o peor que muchos judíos. Pero aquí claramente la palabra nos está diciendo que toda la autoridad se le ha dado al Hijo. Es como, la semana pasada estaba viendo con mis hijos El Padrino. No sé si ustedes han visto esa película, yo creo que sí, ¿verdad? Yo ya la vi nada más como unas 10 veces la he visto, las 3. Me encanta esa película del Padrino, es mucho arte, no por lo que ministre, ¿verdad? Porque si no tienes madurez espiritual te puede ministrar cosas malas, ¿verdad? De los mafiosos y todo eso. Sin embargo, si lo ves en el plano como arte, es una de las mejores películas. Y bueno, si ustedes la han visto, ¿se acuerdan que en la primera película, Padrino 1,
termina precisamente en donde el papá, Vito Corleone, a toda la familia de la mafia, le dicen: ya a mí ya no me tienen que entregar cuentas, ya conmigo no se dirijan para nada, ahora se tienen que dirigir a Michael Corleone. Es más, muchos cuando dices El Padrino, luego lo identificas a dos personajes principales, al padre y al hijo, a Vito Corleone y a Michael Corleone. Muchos dicen: ah, sí, El Padrino, Marlon Brando. Y otros dicen: no, es Al Pacino. No, los dos eran El Padrino, más que uno era el padre y otro era el hijo. Y en las películas se sigue recordando, en la número 2 se vuelve a recordar al padre, vuelve a surgir el hijo para poder seguir con toda la dinastía. Entonces, ¿qué sucede? A lo mejor es algo vano con lo que ahorita yo le estoy dando esta analogía, pero así es. O sea, precisamente en el momento, como yo todas las cosas las relaciono con el reino eterno, cuando estaba viendo esa escena, dije así igual, ¿verdad? Como Jesús lo platica. Ahora, toda la autoridad del Padre me ha sido otorgada a mí, y así es. Ahora, toda la autoridad ha sido otorgada a nuestro Señor Jesús. Por eso los judíos, si quieren estarse relacionando solamente con Jehová de los ejércitos, no lo van a poder hacer si no lo hacen antes con Jesucristo. En esos momentos que los judíos tratan de relacionarse con el Padre no a lo mejor de una manera verbal, pero sí de una manera activa les muestra en cada momento y en cada circunstancia que como no están bien con el Hijo, no pueden estar bien tampoco con el Padre. Podemos oír muchas filosofías, tradiciones, religiones, conferencias motivacionales, etcétera. Pero el que no oye a Jesucristo no honra a Dios. Si no estamos bien delante de nuestro Señor Jesucristo, no podemos honrar a Dios. O sea, tú puedes ser una persona que hace muchísima obra social. Tú puedes ser esas personas que pasas por muchos lugares y hasta te toman de la mano y te besan la mano porque has hecho cosas muy buenas para colonias, para comunidades, para esos centros de ayuda, qué sé yo. Pero podrás tener incluso una cara de bondad, es como la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta, yo estoy seguro que está en el cielo porque ella en muchas ocasiones reconoció a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Yo vi que desafortunadamente entregó su vida a una religión, sin embargo, sus acciones siempre mostraban no por lo que hacía en la obra social, sino por lo que decía de nuestro Señor Jesucristo. Ella, al menos lo poco que yo la conocí y lo poco que yo he investigado sobre su vida, ella honraba tremendamente a Jesucristo. Tuvo la infortuna a lo mejor de caer en una institución religiosa que no tiene muy buena reputación en el reino de los cielos. En este mundo sí tiene muy buena reputación, pero en el reino de los cielos yo creo que es de las que menos reputación tiene. Sin embargo, ella reconocía a Jesucristo como su Señor y su Salvador, así como lo hizo la Virgen María. Ella reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque ella y todos los seres humanos hemos requerido de un Salvador, y el único Salvador se llama Jesucristo. Pero ¿qué sucede si Teresa de Calcuta, ella hubiera hecho toda esa obra social que el mundo ha conocido, pero si ella no hubiera reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, aunque haya sido idólatra? Si ella no reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, con toda y la obra social que ella hizo, con todo ese altruismo, ella no podría estar en el reino de los cielos. Porque no son tus acciones las que te llevan al reino de los cielos.
El único que te puede llevar al reino de los cielos se llama Jesucristo. Entonces, eso es precisamente lo que aquí nosotros necesitamos entender. Yo conozco personas que híjole, o sea, me maravillan esa manera tan hermosa que tienen de ser con la gente, esa forma, ese carisma que tienen para poderles servir a la sociedad, para poderles servir a las naciones enteras. Pero si esas personas no se han rendido al único Señor y Salvador llamado Cristo Jesús, por mucho carisma que tengan, no van a poder llegar al reino de los cielos. A lo mejor en el infierno no van a tener un lugar tan feo, ¿verdad? Como muchos, ¿verdad? Que tienen lugares terribles en el infierno. Pero en el reino de los cielos no van a poder estar si no es por medio de Cristo Jesús. Miren lo que dice segunda de Pedro 1:16. Aquí Pedro está haciendo alusión a una experiencia hermosa que tuvieron tres de los discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, cuando vieron la transfiguración de mi Señor Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa anécdota? Dice así: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, o sea, fíjense nada más, Él mismo lo está declarando, que cómo vio cómo del Padre recibió Jesús honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Es más, en el Evangelio de Mateo, cuando está hablando esta anécdota Mateo, ahí hubo una frase bien importante que nuestro Dios Padre dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y aquí a Pedro le faltó decir esa última frase importantísima. ¿Sí se acuerdan cuál era? A Él oír. Y precisamente a eso es a lo que vamos. Y luego dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Sí me pueden decir cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. A eso es a lo que se está refiriendo Pedro. A la cual hacen bien en estar atentos, así como todos ustedes están atentos, ¿verdad? Sí están atentos, ¿verdad? La cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, que todas esas religiones que dicen que ellos son los únicos que tienen la verdad, son unas sectas. De hecho, esa es una manera de darte cuenta cuando una es una religión o es una secta, porque religión todavía no es tan mala, pero una secta, cuando tú veas que alguien, así, acuérdense que Jesús le decía a los fariseos, la secta de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos decían que ellos eran los únicos que tenían la verdad, que ellos tenían la verdad absoluta, y que solamente si eras fariseo era de la única manera que tú podías ser salvo, que tú podías ser hijo de Dios. Entonces, en la fecha hay muchas religiones que son sectas, se dicen religiones, están registradas como religiones en gobernación, pero son sectas, que hasta tienen rezos, ¿verdad? Que te dicen: tú vas a ser salvo por la Santísima Iglesia Apostólica Romana, bla, 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 ¿verdad? Entonces, eso es un espíritu sectánico. Cuando alguien te dice que ellos tienen la profecía, que ellos tienen la verdad, que solamente si te conviertes a su religión, solamente de esa manera vas a ser salvo. Eso es algo totalmente sectárico. Entonces dice:
profecía, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Precisamente el viernes, ahí en el taller de varones que tenemos, estábamos viendo cómo la Biblia se escribió en el trayecto de 1500 años. ¿De cuánto? 1500 años. ¿Cuántos fueron los autores de la Biblia? A ver, varones. 40. Fueron 66 libros, ¿verdad? Son 66 libros los que tiene la Biblia, la original, ¿verdad? Ya años muchísimo más tarde se metieron por ahí otros 6 o 7 libros. ¿Cuántos fueron? 7 libros apócrifos que le llaman, o deuterocanónicos, como les llaman ellos mismos. Pero esos, fíjense lo que son las cosas: 66 libros escritos por 40 autores físicos, pero como lo estamos viendo, totalmente inspirados por Dios. Y en esos 1500 años, todos esos libros coincidieron. O sea, como dice una canción por ahí, ¿verdad? ¿Cómo no creer en Dios? O sea, ¿cómo no voy a creer que la Biblia es la palabra de Dios? Si habiendo una serie de autores de libros, habiendo muchísimos libros, bestseller, esto, lo otro, aquello, ninguno va a poder cumplir con las características que cumple la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Que todo eso fue inspirado por el Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es nuestro Señor Jesucristo en verbo. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos entender de qué manera es como tú y yo vamos a podernos guiar de la manera que el Hijo se guiaba hacia el Padre, y que nosotros nos podamos guiar de esa manera, para que también digan, como llegaron a decir con los primeros cristianos, de tal palo, tal astilla. O sea, no dijeron así, ¿verdad? Pero ¿qué dijeron? Estos son cristianos. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque cristiano es un pequeño Cristo. Es como decir, miren, de tal palo, tal astilla. Aquel maestro, aquel rabí que andaba caminando en las calles, ¿qué hacía? Predicaba una buena noticia. Y iba caminando en las calles, y si se le presentaba un enfermo, lo sanaba. Si se le presentaba un endemoniado, lo desenchamucaba. Pero todo por medio de ¿qué? De la palabra. Todo por medio del verbo. Todo por medio de la escritura. Todo por medio de lo que se dejó plasmado. ¿Para qué? Para que todos los que seamos hijos de Dios podamos obtener esa herencia a través de la Sagrada Escritura. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios si no abrazo la Biblia de la manera en la cual lo han hecho todos los héroes de la fe, todos los hijos de Dios, viviendo día y noche alineados a lo que la Sagrada Escritura dice. Por eso es que a los primeros cristianos en Antioquía, en Hechos 11:26, ahí podemos encontrar, corroborar qué fue lo que sucedió, que así les dijeron, de tal palo, tal astilla. Hacen lo mismo que Cristo, pues entonces ellos son cristitos. Eso es lo que quiere decir cristiano. Las sectas que dicen que solo ellos tienen la verdad y la salvación están amordazando la voz de Jesucristo. O sea, están haciendo la Biblia a un lado, porque la Biblia frecuentemente nos habla de que solamente Cristo es el que salva. La Biblia en ningún momento nos habla de una religión. La Biblia en ningún momento nos dice, les empezaron a decir cristianos, no como diciendo, a ver, ya se va a formar la religión que es la única que tiene la salvación. No, como lo he dicho muchas veces,
Es un apodo. Si yo me digo ser cristiano y lo digo con orgullo, no es decir, ay, soy cristiano y solamente la religión de los cristianos somos salvos. No, no. O sea, ¿qué quiero decir cuando digo solamente los cristianos somos salvos? Que solamente los seguidores de Jesucristo, solamente los redimidos por Cristo, solamente los que nos hemos rendido a los pies de Cristo, solamente los que nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados y se los hemos entregado a los pies de nuestro Señor Jesús, somos salvos. No se está hablando de una institución religiosa, no se está hablando de un grupo de personas, se está hablando del cuerpo de Cristo. No es una religión. Es una relación con nuestro Señor. En Juan 5:24, vamos a seguir leyendo el Evangelio de Juan. En el verso 24 dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra, digan mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la promesa que nos está dando nuestro Señor Jesucristo. No como las promesas de muchas religiones, que la verdad son promesas que llenan solamente la vanidad del hombre. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo lo que realmente somos. O sea, en esta vida estamos muertos. O sea, ustedes vean, esta vida es muerta. En esta vida todo se termina. O sea, tú puedes obtener algo que aparentemente te está llenando, te está satisfaciendo muchas cosas, necesidades, lujos, qué sé yo. Pero al ratito se termina. Al ratito ya. Yo me acuerdo, yo una sola vez en la vida he tenido el privilegio de ir y sacar un carro de la agencia. Y me acuerdo muy bien que yo cuando fui y saqué ese carrito de la agencia, yo dije, no hombre, por lo menos 10 años voy a estar feliz en este carro y esto y lo otro y aquello. Creo que todavía no pasaba ni un año de que había yo sacado ese carro de la agencia, cuando ya vi otro carro que era incluso mucho más viejito que ese, que me gustaba mucho más que el bochito que había yo sacado de la agencia. Y ya tuve la oportunidad de comprar ese otro carro, era un Topaz, y me acuerdo que el bochito, aunque era seminuevo, casi yo ni lo usaba. Siempre andaba yo mejor en el Topaz, corría más duro, esto, lo otro, aquello, me sentía fascinado con él. Y es algo, ¿verdad?, que ahorita en este momento se me vino a la mente, pero ¿por qué les digo esto? Porque la verdad es que así es. O sea, puedes tener algo que, híjole, cualquiera te puede envidiar. Híjole, tengo una super residencia, ahora ya hasta tengo alberca, ¿verdad?, aquí en la casa. Y eso, y al rato, pues eso se acaba, todo se acaba, ¿verdad? Como decía el profeta José, el amor de este mundo acaba. Eso sí era una verdad. El verdadero amor no acaba, porque el verdadero amor es el amor ágape que viene de Jesucristo. Ese amor es eterno. Pero el amor que aquí en este mundo le tenemos a las cosas, y muchas veces desgraciadamente a las personas, se acaba. Personas que decían que te amaban y que esto y lo otro y que daban la vida por ti, de repente porque les hiciste una mala cara y se sintieron y esto, y ahora ya te odian. Este mundo es un mundo de muerte, y Jesucristo, ¿qué nos está prometiendo? Que Él nos va a llevar de la muerte a la vida, nos va a llevar de lo efímero a lo eterno. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Hay de aquellos, ¿verdad?, que quieran estar en la esperanza de muchas otras propuestas que las religiones hacen. Todo aquel que no honre a Jesucristo no tiene lugar en el cielo, haga lo que haga. Puedes irte hincado, ¿verdad?, como algunos lo hacen ahí en la villa. Puedes irte en peregrinaciones. Puedes hacer lo que hizo Teresa de Calcuta. Puedes darte latigazos. Puedes hacer lo que quieras. Puedes donar toda tu herencia a alguna institución. Pero si no tienes a mi Señor Jesucristo en tu vida,
no tienes entrada al reino de los cielos. Eso es lo que estamos entendiendo aquí claramente. Es lo que claramente nos dice la Biblia. Fíjense, 1 Corintios 16, 22, aquí nos dice algo totalmente imperativo y es una advertencia incluso muy fuerte. Es más, la verdad es que a muchos predicadores ni les gusta hablar de este tema. Y dice así de sencillo en estas cuantas palabras: el que no ame al Señor Jesucristo sea maldito por la eternidad. El Señor viene. Así lo dice la Biblia. Algunos que luego me critican por ser tan duro, pero es que no es que yo sea el duro, es que la palabra de Dios así lo dice. Y aquí no está diciendo claramente. Hay de aquellos, ¿verdad? Como estaba viendo por allí, que algunos que sí conocen lo que dice la Biblia están criticando mucho a Jesús Adrián Romero porque él acaba de hacer un disco con un artista secular llamado Rayleigh, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Rayleigh? Un artista muy famoso, y él muy emocionado ahí haciendo canciones para Dios con ese tal Rayleigh y todo. Y ese hombre sacan más o menos su biografía y hablan de su, ¿cómo se dice? Su manera de pensar, su filosofía que tiene ese tal Rayleigh. Y él anda metido en todo. Él dice que todos los caminos te llevan a Dios, ¿verdad? Como muchas creencias, muchas filosofías totalmente antibíblicas te dicen que todos los caminos te llevan a Dios. Entonces, la crítica que le hicieron a este cantante cristiano, pues es eso, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedes decir que seas hijo de Dios, que seas cristiano y te pones a hacer canciones con alguien que anda incluso en el LGBT, anda ahí con la bandera, anda anunciando incluso en sus discos que él apoya esos movimientos que son totalmente anticristianos, porque Cristo saben perfectamente bien lo que habla sobre la sexualidad y cosas como estas? ¿Y qué pasa? Que están totalmente errados pensando en que puede esta religión llevarte al mismo lugar. Esta otra religión también te va a... No. O sea, solo Cristo es el único que te puede llevar al Padre. No existe nadie más. Pero, ¿qué significa precisamente amar al Señor? Porque como ahorita lo decíamos, ¿verdad? Todo mundo, hasta el diablo, dice que ama a Dios, que ama a Jesucristo. Todos pueden decir que aman a Jesucristo. Sin embargo, ¿en qué te puedes percatar? Mira, puedes traicionar las peticiones de cualquiera, pero un esclavo que ama a su Señor nunca traicionará sus peticiones. Me voy a explicar un poquito más con esta frase. Ahorita estoy viendo una serie que les recomiendo mucho, se llama La Esclava Blanca, ahí en Netflix, está muy buena. A mí me gusta mucho ese tipo de series históricas, es como es de la época de Simón Bolívar y todo eso, cuando la época de la esclavitud. Y tú te vas a percatar de que cuando conoces un poquito del tema de la esclavitud, los esclavos eran muy fieles a sus amos. Sin embargo, la mayoría de los esclavos odiaban a sus amos, pues por el simple hecho de que, sobre todo en esas épocas tan ignorantes de esclavitud, a los seres humanos se les trataba como peor que si fueran animales, porque, y de veras peor. O sea, ahí en esa serie alcanzas a ver una porción de lo que sucedía en ese entonces, y mejor a los animales se les daba un mucho mejor trato para que los animales pudieran estar rindiendo y dando los frutos que tenían que dar. Sin embargo, a los esclavos se les trataba peor, los latigaban, o sea, les importaba un comino que comieran bien, muchas cosas así. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Aquí yo estoy tomando este ejemplo porque cuando la Biblia nos habla de que Jesucristo es nuestro Señor, en aquellos tiempos bíblicos, en aquellos tiempos de la iglesia primitiva,
Ustedes saben que si estoy hablando de apenas hace 200 años con la esclavitud aquí en Latinoamérica, imagínense hace 2000 y tantos años, había muchísima esclavitud. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Pablo, cuando Pedro, con cualquiera de los discípulos de Jesús escribía algo sobre la palabra Señor, se referían precisamente a eso. Cuando tú tienes a alguien como tu Señor y sabes realmente el rubro de la esclavitud, entiendes que tú vas a hacer todo lo que tu Señor te diga. Todas sus peticiones para ti son órdenes, pero todavía va a ser más apasionada tu fidelidad con tu amo cuando lo amas. O sea, si los esclavos obedecían tremendamente a sus amos que no amaban, pues imagínense a los que sí amaban. Eran mucho más leales, mucho más fieles a ellos. Si ellos veían que las moscas les andaban atormentando ahí en la hora de la comida, llegaban los esclavos y inmediatamente les quitaban las moscas, hacían todo lo necesario para que sus amos pudieran estar súper contentos. A eso es a lo que se está refiriendo esta frase que acabo de nombrar. Si tú y yo verdaderamente amamos a Jesucristo, por lo menos como Pablo lo amaba. Pablo, como lo decía, a pesar de que Jesucristo nos dijo, ustedes son libres, a ustedes ya no les voy a hablar más como si fueran sirvientes, ahora les voy a hablar como mis amigos, porque ustedes son mis amigos, ustedes son mis hijos, ustedes son mis hermanos. Sin embargo, Pablo decía, yo soy esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesucristo le decía al apóstol Pablo, para él era una orden tremenda. Pues la verdad, eso es la demanda que nos hace la palabra de Dios a todos los que somos hijos de Dios. Si tú realmente amas a Jesucristo, todo, absolutamente todo lo que encuentres en la Sagrada Escritura, para ti es una orden sagrada. Para ti es un mandamiento, para ti es una petición que debe de ser cumplida. ¿Por qué? Porque al ser amado que tú tienes, Él tiene esa petición, Él tiene ese mandamiento. Él te dice, no tengas imágenes. Pues yo no voy a tener imágenes. Me da tanta lástima a esas personas que de repente, oye, hermanito, ¿qué ole? Todavía tienes aquí imágenes en tu casa. ¿Cómo puede ser? Pues, es que me lo regaló una persona que quiero tanto, que aunque yo sé que eso le ofende a Dios, pero no quiero ofender a esa persona que me la regaló. Amados, a lo mejor esto puede sonar un ejemplo muy exagerado, pero en serio que me he topado con personas así. Y en serio que hay muchas personas que por ese gran sentimiento que tienen por alguna persona, por alguna situación, desechan completamente los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Desechan completamente pues todas las cosas que el Señor nos manda hacer, para no entrar en cosas más específicas. Hay muchas maneras de despreciar las peticiones de Jesús en nuestras vidas, amados. Hay muchas formas. Sabemos perfectamente que, y lo digo con tristeza, no solamente en esta congregación hay tan poca asistencia. A partir del COVID, bien curioso, mucha gente hasta llegaban a poner ahí, ya tengo tantas ganas de ir a la iglesia, extraño tanto los cultos, esto, lo otro, aquello. Pues déjenme decirles que no la mayoría, todas, al menos todas las congregaciones de aquí del Bajío, que están incorporadas a la Alianza Pastoral del Bajío, todas tienen las mismas problemáticas de faltas en sus congregaciones. Por lo menos la mitad de la gente no asiste desde que vino lo del COVID. ¿Por qué? Porque le tienen más miedo al COVID que a lo que la palabra de Dios dice. Le tienen más respeto a lo que pueda decir una persona en la televisión que lo que pueda decirles una autoridad espiritual, o lo que la misma palabra de Dios nos esté diciendo a todos los que somos hijos de Dios. Como se los he dicho, debemos de entender que el equilibrio es lo correcto. Nunca irnos ni a un extremo ni irnos al otro extremo, porque si no vamos a caer en problemas.
En el verso 25 de Juan 5, vamos a proseguir porque ya se me vino el tiempo encima. De cierto les digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, vivirán. Aquí a lo mejor puedes decir, a ver, ¿cómo? ¿A qué se refiere eso? O sea, los muertos van a escuchar la voz de Dios si ya están muertos. Si nosotros vamos a Hebreos 11, no les digo que ahorita vayamos a Hebreos 11, pero creo que si ustedes por lo menos ya tienen más de 2 años de ser cristianos, saben todo lo que dice en Hebreos 11. En Hebreos 11 encontramos la galería de los héroes de la fe. Y los héroes de la fe vivieron cientos y algunos incluso miles de años antes de que nuestro Señor Jesucristo pisara esta tierra. Y ahí la galería de la fe, de los héroes de la fe, te dice, un ejemplo, Moisés despreció el ser príncipe de Egipto porque su mirada la tenía puesta en Jesucristo, en el que había de venir. O sea, en ese momento físicamente no estaba Jesucristo, todavía no había llegado el Salvador, pero ya Moisés, ya desde siglos de años antes, él ya tenía su mirada puesta en Jesucristo. Él ya había escuchado el evangelio de Jesucristo de una manera espiritual, de una manera en la cual Dios se lo reveló. Noé, miles de años antes de que Jesucristo llegara, en base a la fe que él tenía en el Mesías, en la voz de Jesucristo, él se puso a construir un arca en un lugar donde nunca había llovido. Sí, me estoy explicando, ¿verdad? De las dimensiones de la fe que la gente tuvo desde antes que Jesucristo llegara. A eso es a lo que se refiere. O sea, todos ellos que ya estando muertos físicamente hablando, ellos tenían vida. ¿Por qué? Porque su mirada siempre estuvo puesta en Jesucristo, en aquel que es el único que los iba a salvar. Prosigamos en el 26 y 27, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Jesucristo, Él tiene toda la autoridad de juzgar a vivos y muertos. Así como nuestro Señor Jesucristo vino como un corderito a ser maltratado, a ser desechado, a ser crucificado, ahora Él ya no está en esa posición. Ahora está en la mejor posición que todo el universo, que toda la eternidad pudiera tener. Por eso es que el nombre de Jesucristo es el nombre que está por sobre todos los nombres. ¿Por qué? Porque ahora Él es el león de la tribu de Judá. Ahora ya Él es el juez. Él es precisamente el abogado para los hijos de Dios, pero también es el juez para todos los que no son hijos de Dios. Él es el juez para todos los que se avergüenzan de Jesucristo. Hay muchas maneras en las cuales nosotros nos podemos avergonzar de Jesucristo. Nunca te avergüences de Jesús, ya que Él es el único que te dará la vida eterna. ¿Quién es el único que nos puede dar la vida eterna? Pues díganlo, pero con pasión. Jesucristo, el Rey de Reyes, el único Salvador. No nos avergoncemos de Jesucristo, amados. En serio, me da tanta tristeza ver cómo hay tantos cristianos de la secreta. Hay personas que llevan años y años en el cristianismo y nunca han evangelizado a nadie. Nunca le han platicado a las personas que existe un infierno y que existe un Salvador. Nunca, ni siquiera le han dicho a la gente que Dios te bendiga. Nunca han orado por sus vecinos. Nunca han hecho nada para mostrar
que somos la sal y la luz de este mundo. Y al decir la sal de este mundo, no está diciendo la Biblia que somos los que damos el sazón a este mundo, como algunos por ahí llegan a predicarlo. No, porque en aquel entonces no se hablaba de la sal para darle sabor a las cosas. Se hablaba de la sal, ¿saben para qué? Para que el alimento prevaleciera. ¿Cierto o no es cierto? O sea, la sal hacía la función de un refrigerador, de un congelador, para que la carne, el pescado, todo el alimento pudiera permanecer sin echarse a perder. Bueno, pues tú y yo necesitamos ser esa sal en este mundo, pero muchas veces nosotros no queremos ayudar a las personas cuando vemos que su moralidad está totalmente por los suelos. ¿Por qué? Porque somos cristianos de la secreta. Tú estás viendo que ya toda la moralidad que antes permanecía en este mundo, porque la gente tenía un poquito más de cercanía con la moralidad bíblica, pero ahora que se pierde y se pierde y se pierde todo eso, tú no quieres ser la luz de esa oscuridad. No quieres ser esa sal para que permanezca la moralidad de la Biblia en la gente. Ay de los que se avergüencen de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, Marcos 8:38 dice así: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, fíjense, y dice, y de mis palabras. O sea, ¿qué es lo que estamos en estos momentos hablando? Las palabras de Jesucristo. Las palabras de Jesucristo es la Biblia. Hay de aquellos que se avergüencen de la palabra de Dios. En esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Tú te imaginas qué situación tan vergonzosa? Esa sí sería una situación vergonzosa, horrible, una situación aterradora. No sé ustedes, pero a mí me aterraría decir cómo puede ser posible que yo, que pensaba que me iba a ir al cielo, pues nomás no, porque no me acordaba que por mucho que yo predicara la palabra de Dios, yo me andaba haciendo pato y me ponía yo a predicar otras cosas y el evangelio me avergonzaba. Y cuando estaba yo fuera de la iglesia, me olvidaba yo de que era cristiano, me olvidaba yo de que era pastor, y me la pasaba yo hablando igual que los del mundo, me la pasaba haciendo las mismas cosas que el mundo. ¿Para qué? Pues para que yo no me viera mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, eso sí me iba a avergonzar, que me dijeran que soy un aleluyo. Eso sí me iba a avergonzar, ¿verdad? Que toda mi familia me empezara a repudiar porque creo en Cristo. Y como toda la gente nos ve mal a los cristianos, pues no, mejor de la secreta. Hay infinidad de formas de avergonzarte de alguien, pero una de las principales es cuando no quieres hablar de esa persona. ¿Cierto o no es cierto? Cuando hagan de cuenta, algunas personas les ha pasado, por ahí me han platicado algunos primos de mis amigos, y que cuando andaban ahí con alguna noviecita que estaba a lo mejor media feíta, pero pues ellos ya andaban ahí de novios, ya bien encariñados con la novia, pero como sabían que la novia estaba media feíta, pues la verdad cuando les preguntaban, oye, ¿qué onda con tus amores? ¿O qué tienes? No, yo ni novia tengo. O salía con los amigos a las fiestas, todo eso, pero a su novia la dejaba encerrada y nunca platicaba de ella. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque todos los que hemos pasado por el noviazgo, todos los que hemos pasado por esa pasión, por alguna persona, por un enamoramiento, es bien común que lo primerito que haces empiezas a platicarle a la gente de esa persona. No, y fíjate que esta persona tiene estas cualidades, y fíjate, no hombre, y mira su foto, mira qué bonita está. No, mira mi novio que tengo, no hombre, la verdad yo nunca había conocido a alguien tan caballeroso. No, fíjate, es de los que todavía abre la puerta del carro cuando vamos a cenar, y empieza, y es lo clásico, que cuando estás
bien enamorado, te la pasas hablando de esa persona. Pero si amas a esa persona, o tú dices amarla, estás medio encariñado con esa persona, pero te avergüenzas de ella, no vas a hablar nunca. Eso es lo que pasa con muchos cristianos, amados. Sabemos que la gran comisión es algo que todos los cristianos necesitamos hacer. Es nuestra obligación, es nuestro deber, debería de ser nuestro anhelo, y no evangelizamos a la gente, porque nos avergonzamos del maestro. Nos avergonzamos de aquel que nos acaba de decir algo bien tremendo en Marcos 8:38. Y bueno, para terminar, vamos a Juan 5:28 y 29, en donde la palabra de nuestro Señor nos dice: no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Muy buenas advertencias las que el Señor Jesús nos ha hecho el día de hoy, amados. Y hay algo bien importante que nosotros debemos de entender con esta última cita. Hacer lo bueno no es lo que te dice el mundo que es bueno, es lo que Jesucristo dice que es bueno. Amén. Miren, como ahorita lo decíamos, muchos se avergüenzan del evangelio, porque cuando tú ves de lo que en el mundo se habla, todo lo que el mundo ve bueno no tiene nada que ver con lo que realmente es bueno delante de los ojos de Dios. La gente se la pasa hablando de una buena economía. Oye, y a tu primo fulanito de tal, ¿cómo le ha ido? Hombre, le ha ido muy bien. Ya tiene otra empresa, ya tiene otro carro del año, ya tiene una mejor vida. Ah, no me digas. Sí, fíjate que le ha ido muy bien. Oye, ¿y qué pasó con su esposa? Me acuerdo que pues por ahí andaban de pleito. Ah, no, fíjate que pues, se divorció de su esposa, hombre. Y fíjate que gracias a eso pues sus hijos se fueron a las drogas. Y luego también pues con esa situación con la cual andaba él, de que andaba con otra mujer por ahí y todo eso, le pegaron una enfermedad. Y fíjate que pues creo que por ahí también ya se supo que uno de sus hijos pues le dio cáncer, y que bla 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 y bla bla bla. Entonces te das cuenta, y fíjense, lo que acabo yo ahorita de narrar es algo totalmente cierto. O sea, no lo saqué de una comedia, no lo saqué de una historia, de una fábula. O sea, lo saqué de la vida real. La gente muchas veces piensa que lo bueno es bueno porque el mundo te lo ha hecho ver así. O si ya me voy directamente al tema, muchas veces la gente dice: ¿qué crees? Que pobrecito de tal cambió de religión. Antes que estaba con los católicos, no hombre, pues todo el mundo lo quería. Se llevaba re bien con la colonia aquí, porque como le gusta tocar la guitarra, pues iba y le cantaba las mañanitas a la Virgen. Y ahora ya todos están bien enojados con él, porque pues no, él ya no le canta a la Virgen. Ahora él ya cantan hay unas canciones bien raras, se hincan y levantan las manos y ya no hablan con groserías. Pobrecito, hombre, se ve que les prohíben un chorro de cosas allí, porque antes deberías de ver, le gustaba harto el chupe. ¿Y qué crees? Que ahora no, hombre, ya, hombre, pobre, todo tristón. La verdad, ya nunca lo ves ahí, que ande de parranda, que ande acá, que ande para allá, porque eso es lo que el mundo ve como bueno. Pero no saben que los verdaderos hijos de Dios somos mucho más felices que la gente del mundo.
No saben que los verdaderos hijos de Dios, cada que estamos en la iglesia, nos divertimos mucho más que ellos, nos gozamos mucho más que ellos, y sin agredir a Dios, sino todo lo contrario, alabando y adorando al Rey de Reyes. Pero hay de aquel que se quiera avergonzar de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque entonces no eres una astilla de aquel árbol, eres astilla de otro lugar. Porque de tal palo tal astilla. Si a ti no te importa avergonzarte hablando de nuestro Señor Jesucristo, es porque eres hijo del Padre. Por eso, sin conocer su palabra, nadie podrá hacer lo bueno delante de Dios. Vamos a ponernos de pie para orarle a nuestro Padre Celestial. Hoy ha sido un día precioso, mi Señor, porque tú has estado presente en todo momento en este culto. Tú estuviste presente en los momentos en los que te alabamos y glorificamos con nuestras voces, con los instrumentos. Y también has estado presente en esta predicación en donde tú nos has hablado claramente, Señor. Gracias por usar a este siervo, a este esclavo del Evangelio, y con orgullo lo digo, porque yo no quiero ser esclavo del mundo, Padre. Yo quiero ser esclavo del reino de los cielos, en donde verdaderamente esa esclavitud es la mejor libertad que cualquier persona puede tener. Trabajando para tu reino, trabajando para ti, hablando, Señor, lo que viene de tu corazón, expresando, Señor, las intenciones de tu mente, Padre. Gracias. Pero todo esto, Padre mío, no serviría de nada si tú no haces una obra especial en nuestros corazones, en nuestras vidas, en la vida de todos los que han escuchado este mensaje. Dios, ayúdanos a arrepentirnos de todo lo que no te satisface a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender la verdad y a venir a tus caminos, a venir, Señor, con esa humildad, con ese corazón contrito y humillado delante de ti, para pedirte perdón y para pedirte, Padre amado, que de hoy en adelante seamos verdaderamente tus hijos. Te lo rogamos, Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor. Sí, le damos gracias a Dios por esta predicación que nos ha traído el día de hoy nuestro pastor. Sabemos que no vino de parte de él, sino que vino de parte de Dios. Le damos gracias a Dios porque nos ha bendecido en esta noche, porque a pesar de que nosotros hoy vinimos sin afán de recibir nada a cambio, sino al contrario, venimos a darte de nosotros, Él dentro de su misericordia nos ha dado mucha bendición. Vamos a entrar a este último canto.